indicaba a la mitad de la velocidad máxima. ¿Se acuerdan o no? No se acuerdan nada directamente de enzimas. La constante de Michaels me indicaba la Km y a la mitad de la velocidad máxima. Bien, ¿se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? Mayor, eso sería mayor, a ver si me acuerdo, mayor afinidad, menor actividad para llegar a la media. Háblame con la Km. ¿Una alta Km es una alta afinidad o una baja afinidad? Una alta KM. Ay, ya me mezclaste ahí. Baja afinidad. Bien, la Km es inversamente proporcional a la afinidad. Bien, ¿qué pasa? La Km es la mitad de la velocidad máxima. La velocidad máxima, yo subía la velocidad de una enzima cuando yo le daba más sustrato. Pero va a llegar un punto que a pesar de que yo le dé más sustrato, esa velocidad no va a aumentar. A eso llamábamos velocidad máxima. La Km me iba a indicar la mitad de esa velocidad máxima. Entonces va a ser la cantidad de sustrato que yo necesito para llegar a la mitad de la velocidad máxima. Entonces, yo cuando tengo una baja Km, es decir, yo solamente con un poco de sustrato ya llego a la velocidad óptima de la enzima, la velocidad máxima, voy a decir que tengo mucha afinidad. ¿Por qué? Porque con un poquito ya me saturo, ¿entiendes? Tengo mucha afinidad. En cambio, con una alta Km, es decir, una concentración mayor de sustrato para recién llegar a la mitad de la velocidad máxima, tengo una baja afinidad. Necesito mucho para recién llegar a la mitad de la concentración máxima. La Km es inversamente proporcional a la afinidad. Alta Km, baja afinidad. Baja Km, alta afinidad. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de eso? Les pregunto a todos les pregunto a Andrea y a Bianca, a todos. Bien, ¿entienden la afinidad? ¿Entienden? ¿Quería que limpien? Si no, repasen enzimas. Tienen que repasar enzimas, repasen enzimas. ¿Cuántas veces tengo que decir que repasen enzimas? Repasen enzimas. Aunque ustedes piensen, no, yo me sé todo enzimas, una pavada. Repasen, algo nuevo van a aprender. Cada vez que lean algo van a aprender algo nuevo. Siempre que lean algo lo van a aprender un poquito más. Un dato más se le va a quedar. Lo que ya no entendieron lo van a entender mejor, ¿sí? Siempre con cualquier tema. Repasen enzimas, es re importante. Bien, entonces, al ingresar la glucosa a la célula es fosforilada en posición 6, es decir, en el carbono 6, formando lo que es la glucosa 6-fosfato, mediante las exoquinasas, que son 4. Bien, exoquinasa 1, 2, 3 y 4. Bien, es la misma enzima, solo que de diferentes formas. La exoquinasa 4, que es la que se encuentra en el hígado, recibe el nombre de glucoquinasa. Esta se encuentra en hígado y en ciertas células del páncreas. ¿Bien? Pero ustedes recuerden, hígado, glucoquinasa. ¿Sí? Si a ustedes no le dicen el tejido, bien, si hígado, páncreas y le dicen glucoquinasa, marquen hígado, siempre hígado. En el páncreas solamente en ciertas células. ¿Bien? En el hígado, la glucoquinasa. ¿Bien? Pero también se encuentra en el páncreas. ¿Ok? Y todas las exoquinasas son quinasas. ¿Qué eran las quinasas? Enzimas que transfieren fosfato. Quinasas. ¿Bien? Y por lo tanto son, ¿qué tipo de enzimas son las quinasas? Transferasas. ¿Puede ser transferasas?
¿Prefieren grupos? Les pregunto a todos, ¿qué son las quinasas? ¿Qué tipo de enzimas? Respondan, ¿qué tipo de enzimas son las transferasas? Las transferasas, las quinasas. Bueno, ya le dije. Las quinasas son transferasas, transfieren grupos químicos, ¿sí? Y como las quinasas solamente transfieren fosfato, ¿bien? Se llaman quinasas. Las que solamente transfieren fosfato se llaman quinasas. Entonces, son transferasas, ¿por qué? Porque transfieren grupos químicos. En este caso, el fosfato, ¿bien? Y la fosforilación de glucosa, cuando ingresa a la célula, ocurre por 3 motivos. Primero que todo, para que la glucosa no se escape de la célula. ¿Por qué? Porque los transportadores transportan glucosa y no glucosa 6-fosfato. ¿Bien? Esto se utiliza ¿para qué? Para mantener lo que es la gradiente de glucosa. La gradiente nosotros vimos que era la diferencia entre dos medios. ¿Bien? Y para que siga entrando glucosa a la célula. Nosotros en transporte vimos que donde hay más de algo, quiere decir a donde hay menos. Entonces, si hay más glucosa afuera, va a querer entrar adentro. ¿Y por qué se mantiene esto? Porque estamos hablando de glucosa, que quiere entrar adentro, porque hay menos glucosa. ¿Y por qué hay menos glucosa? Si yo le puse el fosfato a la glucosa, y por eso tengo glucosa sin fosfato. Porque desde el punto de vista de la estructura química, la glucosa sin fosfato ya no es glucosa. Es glucosa sin fosfato, ya no es glucosa. Por ende, la glucosa va a querer seguir entrando, porque va a querer ir a un lugar donde haya menos, donde de más quiere ir a donde hay menos, siempre. Entonces, donde hay más glucosa quiere ir a donde hay menos, en la célula. ¿Por qué? Porque a la glucosa que entra, yo le pongo fosfato, listo, ya no hay glucosa, es glucosa sin fosfato. Bien, va a querer seguir entrando. ¿Se entiende? Se utiliza para poder utilizar esta gradiente que hay de la entrada de glucosa para que siga pasando, ¿se entiende? Entonces, yo utilizo también lo que es el fosfato para volver más reactivo mi compuesto. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo le pongo el fosfato a mi glucosa, se convierte en glucosa 6-fosfato. Y recién la glucosa 6-fosfato puede seguir las diferentes vías metabólicas. Glucólisis, gluconeogénesis, glucogénesis, glucogenolisis, y ahí puedo nombrar las diferentes vías: glucólisis aeróbica, anaeróbica, síntesis de ácidos grasos, beta-oxidación, síntesis proteica, degradación proteica, cetogénesis, cetólisis, ¿bien? Todo eso se da gracias a la glucosa 6-fosfato. Que yo entonces le pongo este fosfato para que sea más reactivo y que pueda entrar a las diferentes vías metabólicas. ¿Bien? ¿Y qué pasa? Es importantísima esta fosforilación. ¿Por qué? A ver si lo puse acá. Acá. La glucosa, bien, se almacena como glucógeno, bien, no como glucosa 6-fosfato, bien. La glucosa se almacena como glucógeno, ya es otro compuesto. A pesar de que yo utilizo glucosa 6-fosfato, al estar en la estructura del glucógeno, ya no es glucosa 6-fosfato, no es solamente glucosa 6-fosfato, es glucógeno, bien. ¿Y qué pasa? Díganme ustedes, y si me erran esto, corto la clase acá. Cuando yo hago ósmosis, yo voy del medio hipertónico al hipotónico o del hipotónico al hipertónico. Díganme. Todos, 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 todos. Bien. Todos los
que me respondieron mal. Es de mi medio hipotónico al hipertónico. El agua quiere ir a donde hay más soluto. Es del medio hipotónico al hipertónico. El agua va a donde hay más soluto. De hipo a hiper, siempre hipo a hiper. De mi hipotónico, donde hay menos soluto, al hipertónico, donde hay más soluto. El agua hace ese movimiento porque el agua busca disolver los solutos, ¿se entiende? Donde haya más va a ir el agua, donde haya menos no va a ir. Entonces, fíjense, ¿el agua va de hiper a hipo o de hipo a hiper? ¿El agua va de hipotónico a hipertónico o de hipertónico a hipotónico? Bianca, decime, Bianca. Bianca Escobar, tenés 10 segundos. Bien, perfecto. Bien. El agua se va a mover a donde hay mayor concentración de soluto. Bien, se va a mover de hipo a hiper. Bien, entonces, como yo tengo mi célula, bien, y yo tengo una cantidad de glucosa afuera, y yo tengo el agua en mi célula que va a estar en el citoplasma, bien, ¿qué pasa? Yo tengo mucha glucosa acá, bien, entonces el agua quiere salir, pero ¿qué pasa? Yo al meter toda esta glucosa, bien, en forma de glucosa 6-fosfato, yo estoy metiendo soluto adentro. Bien, estoy metiendo mucho soluto adentro. ¿Y qué pasa? Si yo meto mucho soluto adentro, el agua va a querer entrar. Entonces, si yo tengo mucha glucosa 6-fosfato acá adentro, mi medio se vuelve hipertónico afuera. Entonces, ¿qué pasa? El agua va a querer entrar. Y si el agua entra, ustedes díganme, ¿la célula explota o se crena? Crenarse era secarse. ¿Qué va a hacer la célula? ¿Explota o se crena? Si entra el agua. Si el agua entra, como que yo tengo mucho soluto, ¿qué va a pasar? Va a entrar el agua. Entonces mi célula, ¿qué va a hacer? Va a explotar exactamente. Si entra mucha agua, mi célula va a querer explotar y en la membrana se rompe, hace una lisis de membrana y mi célula explota por la cantidad de agua que entra. Entonces, por eso es tan importante mover lo que es esta glucosa y esta glucosa 6-fosfato al glucógeno. Porque desde el punto de vista osmótico, el glucógeno representa un solo soluto, una sola molécula, bien, una molécula de glucógeno. Entonces, yo hago glucógeno para justamente que no haya esta diferencia entre los medios, que solamente desde el punto de vista osmótico, la glucosa se va a almacenar en forma de glucógeno. Y esto, como solamente forma parte de una misma molécula, de muchas glucosas, esto solamente va a ser un soluto. Entonces, el medio se mantiene isotónico. Por eso es tan importante almacenar la glucosa como glucógeno y no como glucosa 6-fosfato. Si yo almacenara la glucosa como glucosa 6-fosfato, habría un medio hipertónico dentro de mi célula.